El sol de Jalisco no perdona. En 1884 se clavaba como un puñal incandescente sobre los campos infinitos de agave azul, tiñéndolos de un verde plateado que bajo la luz adecuada parecía el color de la desesperación. Octavio de la Cruz lo sabía bien. Sus manos, curtidas y agrietadas antes de cumplir los 25, eran testimonio de años arrancando las pencas más duras del maguey. Era un gimador, uno de tantos peones condenados a la tierra por el sistema de raya y las deudas heredadas, pero en su pecho latía una esperanza frágil, alimentada por los ojos de su hermana menor, Rosalía. Era un hombre de pocas palabras, con una mirada penetrante que había aprendido a observar el mundo con la paciencia de un campesino que depende de la tierra para vivir. Había crecido bajo la sombra imponente de la hacienda, con el murmullo constante de los rumores y las leyendas locales que hablaban de viejos pecados que la tierra nunca olvidaba. La hacienda El Infierno Azul, propiedad de los hermanos Rogelio y Santos Montoya, era el epicentro de su universo, una isla de poder y riqueza en un mar de miseria. Una fortaleza de piedra y ambición que dominaba el paisaje, con sus chimeneas escupiendo el vapor de la cocción del agave y el dulzón olor a mosto fermentado flotando en el aire. Sus muros antiguos, que habían visto pasar generaciones, albergaban tanto la prosperidad como una oscuridad ancestral. Para Octavio, que se había prometido a sí mismo romper las cadenas de la servidumbre, era la promesa de un futuro lejano si trabajaba lo suficiente, si ahorraba cada centavo que le quedaba después de los descuentos de la tienda de raya. Para Rosalía, de 17 años, con una belleza que parecía desafiar la dureza del entorno, era la jaula dorada donde servía como criada en la casa principal, un lugar de lujos y peligros velados. Allí, entre los terciopelos y la loza fina, su ingenuidad y su juventud eran un tesoro demasiado visible, un imán para las miradas lascivas que ella, en su inocencia, aún no comprendía del todo, pero que Octavio presentía con un nudo en el estómago cada vez que la dejaba en la mañana. Cada alba, antes de que el sol despuntara por las barrancas, Octavio se despedía de su hermana con un abrazo rápido en el patio de adobe que compartían con otras familias de jornaleros. Le prometía volver al atardecer y le recordaba, con la voz apenas un susurro, que tuviera cuidado con los patrones, especialmente con don Rogelio y don Santos. Pero el cuidado en el Infierno Azul era un lujo que pocos podían permitirse, y menos aún una joven bonita sin la protección constante de un hombre fuerte. Rogelio Montoya, el mayor, era un lobo viejo, con ojos acuosos y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, siempre acechando entre las sombras de la hacienda, un depredador calculador y disimulado. Santos, el menor, era más volátil, un alma sin riendas, con arranques de furia que podían terminar en tragedia para cualquiera que se cruzara en su camino, un hombre dado a los excesos del alcohol y la carne. Ambos, sin embargo, compartían una sed insaciable de poder y placer, una oscuridad en el alma que había echado raíces profundas en la tierra que poseían, una maldad heredada que se había cocido a fuego lento a través de las generaciones de la familia Montoya. La vida de Octavio era una rutina brutal y monótona. Desde que el lucero del alba asomaba hasta que la luna era una uña en el cielo nocturno, su machete golpeaba sin cesar el agave, extrayendo las piñas con una destreza que solo los años de práctica podían otorgar. El sol le quemaba la piel hasta dejarla como cuero curtido, el polvo de la tierra le empolvaba la boca y la nariz, y el sudor le empapaba la camisa hecha jirones. Las manos le sangraban a menudo, pero la herida más profunda era la de la impotencia. Sin embargo, al final del día, el pensamiento de Rosalía, de su risa cristalina que a veces escuchaba resonar desde la casa grande, de sus historias llenas de asombro y esperanza sobre las maravillas que había visto en la opulencia de sus patrones, le daba fuerzas para el día siguiente. Soñaba con el día en que pudiera llevarla lejos de allí, quizás a Guadalajara, donde creía que la vida sería menos cruel, donde los patrones no eran dueños de las vidas, los cuerpos y las almas de sus trabajadores. Ese sueño se hizo añicos una tarde de calor sofocante, con el aire pesado y cargado de presagios. Un rumor, inicialmente un susurro de las comadres en la pila de agua, se extendió por el campamento de peones como pólvora mojada. Rosalía no había regresado a su cuarto al anochecer. No se la había visto desde la mañana en la casa grande. Octavio sintió un frío helado en el estómago que no tenía nada que ver con el calor jalisciense. Corrió a la casa principal, sus botas levantando polvo en el sendero, su corazón latiendo como un tambor de guerra desbocado.
Preguntó, exigió, suplicó a los mayordomos y a las otras criadas. Pero las otras criadas bajaban la vista, con un miedo palpable en sus ojos, los capataces se encogían de hombros con una desfachatez insultante, su indiferencia un golpe más duro que cualquier puñetazo. Nadie sabía nada, o nadie asterisco quería asterisco saber nada. La ley del silencio era más fuerte que la verdad. Fue la anciana cocinera, doña Chabela, una mujer que había pasado toda su vida cocinando para los Montoya y que había visto demasiadas desgracias, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de horror que había visto demasiadas veces, quien lo apartó en un rincón oscuro de la cocina. Su voz era apenas un susurro que se perdía entre el ruido de las ollas. Le dijo que el patrón Rogelio se había encaprichado de la niña, que la había mandado llamar a sus aposentos la noche anterior. Y que Santos, el hermano menor, celoso de Rogelio o simplemente sádico por naturaleza, la había encontrado. Las palabras exactas de doña Chabela se perdieron en el torbellino de la mente de Octavio, pero el significado fue claro como el cristal y punzante como una espina. Rosalía había sido usada, ultrajada, destrozada. Y luego, para silenciarla, para borrar la evidencia de su vileza y la deshonra de la familia Montoya, la habían desaparecido. Dios los perdone, mi hijo, sollozó la anciana, cubriéndose la boca con un rebozo, pero su alma ya no está en este mundo, ni su cuerpo tampoco. Dicen que el arroyo se la llevó. Pero no me lo creo, no me lo creo, el impacto fue devastador. Octavio sintió que el mundo se le venía encima, que el sol se había extinguido para siempre. Un dolor visceral le atravesó el alma, más agudo que cualquier corte de machete, más profundo que cualquier herida física. La rabia, una furia silenciosa y gélida, empezó a fermentar en su interior, mezclándose con la desesperación más abyecta, con la culpa de no haber podido protegerla. Intentó buscarla, movió cielo y tierra en la pequeña aldea y sus alrededores, hablando con los pocos que se atrevían a cruzar palabra con él. Preguntó a los guardias rurales, al jefe político del pueblo, don Eusebio, un hombre gordo y servil con una sonrisa permanente pegada al rostro, cuya lealtad se compraba con unas cuantas onzas de oro o un buen barril de tequila. Pero los hermanos Montoya tenían demasiado poder, demasiado dinero, demasiada influencia en todo el distrito. Don Eusebio, con un encogimiento de hombros y un son cosas de patrones, hijo, no te metas en líos que no te incumben. Ya aparecerá si Dios quiere, y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Desestimó el asunto con una facilidad escalofriante. La justicia era un privilegio para los ricos, un concepto abstracto para los pobres, y la vida de una humilde gimadora no valía nada frente al honor o la falta de él de los dueños del infierno azul. Octavio cayó en un abismo de tormento. Su trabajo en los campos se volvió mecánico, sus ojos vacíos, su alma muerta, un caparazón de hombre. No comía, apenas dormía, no hablaba, solo existía un fantasma entre los agaves, el machete un peso inútil en sus manos. Las noches eran lo peor. Los sueños lo asaltaban con la imagen de Rosalía, suplicante, luego silenciosa, sus ojos llenos de un terror que nunca lo abandonaría. Cada suspiro era un recordatorio de su ausencia, cada rayo de sol, una burla a su oscuridad. Pero en medio de ese luto profundo, en la oscuridad más absoluta de su desesperación, algo empezó a gestarse. La rabia no se disipó, por el contrario, se solidificó, se volvió un bloque de hielo oscuro en su pecho, un carbón ardiendo en su interior. Observaba a los hermanos Montoya desde la distancia, sus risas ruidosas en el comedor, sus gestos altivos desde el balcón de la hacienda, su impunidad. Vio cómo la vida seguía su curso para ellos, como si nada hubiera pasado, como si Rosalía nunca hubiera existido, como si su dolor no fuera más que el aleteo de una mosca. Y fue entonces cuando la idea, macabra y calculada, comenzó a tomar forma en su mente, una venganza fría destilada en la amargura. Si la justicia de los hombres era sorda y ciega, entonces la justicia de la tierra, la de los espíritus, la de la venganza silenciosa, sería su arma más letal. Los hermanos Montoya habían fermentado algo más que agave en sus barricas de roble. Habían fermentado la desgracia, el dolor y la impunidad. Y Octavio les devolvería su cosecha, con intereses gota a gota, hasta que sus almas se pudrieran como el mosto avinagrado. Su respuesta fue silenciosa, inteligente y perturbadora. En lugar de huir o confrontarlos directamente, lo que solo le hubiera costado la vida y la completa desaparición, como tantos otros peones rebeldes, Octavio se sumergió aún más en el corazón de la hacienda, como una enfermedad sigilosa. Se convirtió en la sombra de los gimadores y de los trabajadores de la destilería, pero con una atención renovada, casi obsesiva.
Escuchaba a los viejos, a los que habían trabajado en el infierno azul desde antes que los Montoya, desde los tiempos de los abuelos, y que recordaban los viejos métodos y los viejos pecados. Aprendió los secretos de la tierra, las leyendas de los pozos abandonados, los mitos de los espíritus que custodiaban el agave y que, decían, podían maldecir una cosecha. Aprendió sobre los rincones olvidados de la destilería, las bodegas subterráneas, los túneles de drenaje que nadie usaba ya y que conectaban con los viejos aljibes. Durante meses, Octavio observó la destilería con una nueva mirada, no como un lugar de trabajo, sino como el escenario de su venganza. No era solo el proceso de extraer el aguamiel, cocerlo en los hornos de mampostería, molerlo en el tahona, fermentarlo en los tinacales y destilarlo en los alambiques de cobre. Era la vida misma de la hacienda, cada proceso, cada olor, cada sonido, cada ruta de los productos y de las personas. Se hizo amigo de los maestros tequileros, de los alfareros que reparaban las vasijas, de los arrieros que transportaban las piñas. Les ofrecía su ayuda extra, se quedaba hasta tarde, siempre con una pregunta discreta, un comentario casual que escondía una intención más profunda, absorbiendo todo el conocimiento que podía, especialmente lo referente a las impurezas, a las enfermedades del agave, a los errores en la producción. Descubrió que, al igual que muchas haciendas de la época, el infierno azul tenía sus esqueletos enterrados, no solo figurativamente. Los antiguos dueños, los abuelos de los Montoya, habían sido conocidos por su crueldad, y se rumoreaba que algunos peones problemáticos habían terminado en el fondo de los pozos secos o sepultados bajo los cimientos de las bodegas. Un secreto a voces que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta por miedo a las represalias. La venganza de Octavio no sería rápida. Sería una obra de arte macabra, lenta, meticulosa, que se alimentaría de la superstición, el miedo y la propia avaricia de los hermanos. Su plan era doble: destruir su reputación y su riqueza, y luego dejarlos a merced de sus propios demonios, aquellos que él mismo se encargaría de invocar y de exacerbar. Quería que sufrieran, que se pudrieran en vida, que la sociedad que los había encumbrado los escupiera. Su primer paso fue ganarse la confianza del maestro destilador, un anciano llamado Don Gregorio, un hombre sabio y reservado que había visto más vidas pasar que cualquier agave en esos campos. Octavio, con paciencia y una falsa humildad, le ayudó con las tareas más pesadas, le escuchó sus historias de antaño, y poco a poco se convirtió en su aprendiz oficioso más dedicado. Don Gregorio le enseñó los secretos de la fermentación, cómo el azúcar del agave se transformaba en alcohol, cómo los microorganismos hacían su magia en los grandes tinacales de madera, los diferentes matices del mosto en cada etapa. Pero también le habló de los malos espíritus que podían arruinar una buena partida, de las impurezas que podían agriar el mosto, del sabor a demonio que a veces aparecía sin explicación, un sabor amargo y nauseabundo que podía estropear toda una producción. El viejo, sin saberlo, le dio a Octavio las claves para su siniestro plan. Fue entonces cuando Octavio empezó a experimentar en silencio. En un rincón olvidado y húmedo de la bodega, comenzó a recolectar ciertos hongos y bacterias, de los que don Gregorio había hablado con desdén, diciendo que podían corromper el tequila y darle un sabor a tierra de muerto. También aprendió sobre las plantas tóxicas de la región, aquellas que no mataban de inmediato, pero que causaban delirios, fiebres persistentes, náuseas y una lenta y agónica desintegración de la mente y el cuerpo, como el hierba del diablo o ciertas variantes del toloache. No buscaba un veneno que matara de golpe, pues eso sería obvio y lo incriminaría. Quería algo más sutil, algo que se confundiera con una enfermedad de origen desconocido, con una maldición, con una lenta locura. Algo que no dejará rastro detectable para los rudimentarios exámenes de la época. Su oportunidad llegó cuando los hermanos Montoya anunciaron una gran exportación de tequila a los Estados Unidos, su primera incursión ambiciosa en un mercado extranjero. La presión por producir más y más rápido era inmensa, los capataces forzaban a los peones a jornadas extenuantes. En medio de la prisa, la ambición desmedida y la supervisión laxa debido a la sobreproducción, Octavio encontró su ventana. Durante varias semanas, mientras ayudaba en la supervisión de los tinacales, antes de la destilación final, Octavio introdujo pequeñas cantidades de sus ingredientes especiales en el mosto. Una mezcla de extractos de plantas con efectos psicotrópicos lentos, esporas de hongos que al fermentar liberaban toxinas volátiles, y una bacteria específica que alteraba sutilmente el aroma y sabor del tequila,
dándole un regusto metálico y ligeramente nauseabundo, imperceptible al principio, pero que se acentuaba con el tiempo. No lo suficiente para que el sabor cambiara drásticamente o para que causara una muerte instantánea, pero sí lo suficiente para sembrar la semilla de la desgracia. Estos aditivos, una mezcla de toxinas lentas y elementos que fomentarían el desarrollo de ciertos patógenos, prometían una especie de envenenamiento gradual, un lento declive de la salud, y lo que era más importante para su plan, un efecto devastador en la reputación del Infierno Azul, su producto estrella. Al mismo tiempo, Octavio inició la segunda parte de su plan, la que atacaría el honor y el miedo. Recordando las historias de don Gregorio sobre los pozos secos y los cuerpos enterrados, comenzó a explorar las áreas más remotas y olvidadas de la hacienda de noche. Con una linterna de aceite humeante y un pico, buscó, metódicamente, en los lugares donde la tierra parecía más removida, donde las viejas leyendas indicaban que los peones desaparecidos descansaban. Tras semanas de búsqueda infructuosa y silenciosa, casi desistiendo, lo encontró. No un cuerpo, sino un escondite oculto detrás de un muro falso en una bodega antigua y en desuso, tapiada hacía décadas. Allí, enterrado en la tierra, encontró un baúl de hierro corroído. Dentro, para su sorpresa, no había oro sino un diario. Un diario antiguo, encuadernado en cuero desgastado, escrito por el abuelo de los Montoya, don Anselmo, en el cual detallaba no solo las operaciones de la destilería, sino también sus asuntos personales. Los peones que había mandado desaparecer por quejas laborales, las tierras que había robado a los indígenas vecinos, las mujeres que había ultrajado y de las cuales se había deshecho para evitar escándalos. Y lo más perturbador, un pasaje que describía cómo usaban los pozos viejos de la hacienda para deshacerse de los problemas, y un comentario casual sobre cómo una vez, debido a una escasez de agua inusual, habían tenido que usar agua de un arroyo cercano a una tumba indígena profanada para un lote de tequila que se vendió a los trabajadores. El diario era una confesión detallada de décadas de crueldad, una crónica familiar de pecados, un testamento de la oscuridad que corría por las venas de los Montoya. Octavio no podía creer su suerte. Este no era solo el esqueleto de un crimen, era un árbol genealógico completo de maldad, una raíz profunda de la que se alimentaba la riqueza del Infierno Azul. El diario, sin embargo, no sería suficiente por sí solo para el pueblo o para las autoridades corruptas, que fácilmente lo desestimarían como un panfleto subversivo. Necesitaba algo más, algo que resonara con el miedo, la superstición y la fe ciega de la gente. Su plan macabro culminó durante la celebración anual de la cosecha de agave y la presentación del nuevo tequila, un evento que reunía a hacendados, comerciantes, políticos y autoridades eclesiásticas de la región. El nuevo lote de tequila El Infierno Azul, el que Octavio había mejorado, sería presentado con bombos y platillos, una muestra de la prosperidad de los Montoya. Los hermanos estaban exultantes, Rogelio, con su sonrisa grasosa, y Santos, con sus ojos febriles, brindando sin cesar por su éxito y su creciente fortuna, completamente ajenos a la fatalidad que se cernía sobre ellos. Mientras el tequila corría libremente, Octavio, ahora un rostro familiar pero invisible entre la multitud de sirvientes, ejecutó la fase final. Había pasado semanas cultivando una cepa específica de hongo fosforescente, que crecía en las cuevas húmedas y oscuras de la región, donde se rumoreaba que habitaban los espíritus de los ancestros y los nahuales. Con una solución casi imperceptible, untó las copas de tequila de los hermanos Montoya y de algunos de sus invitados más cercanos, aquellos que ostentaban el mayor poder y eran cómplices silenciosos de sus abusos. Al principio no se notó nada bajo las lámparas de aceite y las velas, pero a medida que la noche avanzaba y las luces se atenuaban para el baile, un brillo tenue, fantasmal, como una chispa de ultratumba, comenzó a emanar de las copas de ciertos bebedores, especialmente de los Montoya. Los que lo bebían, los que se estaban envenenando lentamente, veían sus labios y sus dientes adquirir un ligero fulgor verdoso bajo la luz parpadeante, algo que parecía una maldición bíblica, un castigo divino. El pánico estalló. Las comadres, con susurros de brujería, mal de ojo y castigo divino por los pecados de los patrones, se extendieron como una plaga por todo el salón. El brillo fantasmal, sumado al sabor ligeramente alterado del tequila, que ahora les parecía a muchos un sabor a podrido o a tumba, causó un horror inmediato. Los Montoya intentaron calmar los ánimos, asegurando que era una broma de mal gusto o un truco de la luz, pero ya era tarde.
El tequila maldito se convirtió en el tema de conversación de todos, desde el más humilde gimador hasta el hacendado más acaudalado. La superstición, arraigada en el corazón de la gente del campo, hizo su trabajo con una eficacia demoledora. Los rumores de que los hermanos habían envenenado el agave o que habían profanado la tierra ancestral y que el espíritu de Rosalía y de otros se había vengado a través del licor se hicieron imparables. Mientras tanto, los efectos del envenenamiento lento comenzaron a manifestarse entre los primeros en beber el tequila contaminado. Fiebres inexplicables, delirios, náuseas, una tos seca y persistente que no remitía, dolores articulares agudos. La historia del tequila maldito y de la desgracia que traía consigo se extendió como la pólvora por todo Jalisco y más allá. Las primeras exportaciones a los Estados Unidos fueron rechazadas en los puertos de Laredo y El Paso, con informes de enfermedades entre los marineros que lo probaron y los primeros comerciantes que lo distribuyeron. La reputación del Infierno Azul se desplomó como una piedra en un pozo sin fondo. Los pedidos se cancelaron en masa, los distribuidores se negaron a vender el producto infame. La fortuna de los Montoya empezó a desmoronarse con la misma lentitud y agonía que los cuerpos de quienes bebían su tequila. Con el caos, la infamia y la ruina económica cerniéndose sobre ellos como un buitre hambriento, Octavio dio su golpe maestro. De forma anónima, dejó el diario de don Anselmo en la iglesia del pueblo, junto con una carta escrita con una letra temblorosa, para simular ser un anciano que había servido a la familia y que no podía seguir cargando con ese secreto que revelaba la ubicación exacta de los pozos secos donde los peones habían sido enterrados, y del arroyo contaminado que se había utilizado para un lote de tequila. La carta también mencionaba el nombre de Rosalía, vinculando su desaparición a los mismos malos espíritus que ahora asolaban el tequila, y describiendo cómo su alma en pena buscaba justicia. La presión social y la superstición eran demasiado fuertes para ser ignoradas por las autoridades locales. El cura, un hombre honesto y temeroso de Dios, y algunos viejos del pueblo que recordaban las desapariciones, tomaron las revelaciones en serio. Exhumaron los pozos y encontraron restos humanos viejos y casi descompuestos, sí, pero indudablemente allí la prueba irrefutable de décadas de crímenes. El escándalo fue mayúsculo, la vergüenza de la familia Montoya inmensa. La prensa local de Guadalajara, que antes había temido a los Montoya, ahora veía una historia sensacionalista de la maldición del tequila, los pecados de los hacendados y los muertos que caminan. Rogelio Montoya, el mayor, no pudo soportar la presión. Su fortuna se evaporaba día a día, su nombre era sinónimo de infamia, y la paranoia de la maldición lo carcomía desde dentro, sus delirios acentuados por el lento envenenamiento del tequila que él mismo había bebido en abundancia. Se encerró en sus aposentos, bebiendo sin control el mismo licor que lo estaba matando, susurrando a las sombras de su cuarto oscuro. Una mañana fue encontrado muerto en su cama, su rostro contraído en una mueca de terror que helaba la sangre, sus ojos vidriosos y fijos en el techo. El médico del pueblo dictaminó paro cardíaco, pero todos en el pueblo sabían que había sido la maldición del Infierno Azul la que se lo había llevado, consumido por sus propios pecados y la lentitud del veneno que había probado. Santos, el hermano menor, fue diferente. Su mente, ya frágil y predispuesta a los excesos, se quebró por completo. Las acusaciones, los fantasmas de los muertos, el brillo fantasmal de las copas que veía en sus pesadillas, la ruina total de su familia y su nombre. Todo fue demasiado para su espíritu débil. Cayó en una locura profunda e irreversible, vagando por los campos de agave, hablando con las plantas, asegurando que escuchaba la voz de Rosalía entre los silbidos del viento, acusándolo, persiguiéndolo. Las autoridades, ya sin el temor a los Montoya, y viendo el espectáculo patético en que se había convertido, lo internaron en un manicomio de Guadalajara, donde pasó el resto de sus días atado a una cama, un alma en pena, gritando nombres y maldiciones en la oscuridad. Un recordatorio viviente de que algunos pecados nunca se perdonan y que algunas venganzas son destiladas en el infierno. Octavio, el gimador, el hombre que había sido vaciado de todo salvo el deseo de retribución, nunca reclamó la victoria. Nunca hubo un momento de gloria o reconocimiento para él. Simplemente, una mañana, antes del amanecer, cuando la niebla cubría los campos de agave como un sudario, se fue. Se mezcló con la multitud de jornaleros migrantes que buscaban trabajo en otros estados, una cara más en el anonimato del vasto México,
llevando consigo el peso de su propia oscuridad y la satisfacción gélida de su justicia. Dejó el infierno azul sumido en la ruina, sus campos de agave abandonados, sus hornos fríos, su destilería en silencio, un monumento a la avaricia y al pecado. Pero la historia de los hermanos Montoya y su tequila maldito se quedó, susurrada en las noches de Jalisco, un cuento macabro que recordaba que la tierra y los corazones de aquellos que la trabajan pueden fermentar algo mucho más potente y destructivo que cualquier licor. La venganza silenciosa y el castigo de los que nunca debieron salir a la luz, una verdad perturbadora que se cocía a fuego lento en los alambiques del tiempo.